Buen día, queridos hermanos. Pues les saludo con mucho afecto y cariño ya en este miércoles 24 de julio, miércoles de semana 16 de tiempo ordinario. Y vamos a meditar, como siempre, la palabra de Dios. Gracias por su compañía. Gracias a los que se han suscrito. Los invito a que se suscriban. Compartan este video para que pueda y regálenme likes para que entre más likes tenga, YouTube promueve más estos videos cuando la gente busca el Evangelio. Entonces, qué importante que nos volvamos promotores de buenas noticias. Tantas malas noticias hay en los periódicos todos los días que siempre es bueno que nosotros seamos promotores de buena noticia y qué mejor noticia que el Evangelio y que el amor de Dios. Por eso se nos olvida, no somos conscientes de lo que somos como bautizados. Cuando yo los sábados que tengo bautizos en mi parroquia, siempre inicio el bautizo como marca ritual en la puerta de la iglesia, porque les digo, nosotros somos criaturas de Dios. Dice aquí el profeta Jeremías capítulo 1 versículo 1 y del 4 al 10 dice, desde antes de formarte en el seno materno te conozco, desde antes que nacieras te consagré como profeta para las naciones. Entonces yo les digo, nosotros desde antes de formarte, desde que Dios te pensó enviar a este mundo y eligió a tus padres, desde ahí ya te ama, porque vas a ser una criatura y naces siendo una criatura de Dios. Y todo lo que Dios crea lo ama. Dios ama su creación. Pero es una criatura igual como lo son los animales, igual como son todos los seres vivos, son creados por Dios y Dios los ama. Pero tú estás llamado a algo grande. Tú no estás llamado a ser una simple criatura de Dios. Tú estás llamado a ser un hijo de Dios. Y por eso el bautismo empieza en la puerta, porque ahí pides el ingreso a la familia de Dios, para que cuando entres a la iglesia, ya después de tu bautizo, ya entras no como invitado, entras como hijo de Dios, entras a tu casa, no a una casa ajena. Y dice el profeta, desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Y te consagré para profeta. Yo le recuerdo que somos profetas, sacerdote, profeta y rey por el bautismo. Y estás llamado para hacer cosas grandes, nada más que a veces buscamos pretextos, así como Moisés no quería en primer momento y decía, yo tengo dificultades para hablar. Aquí también el profeta Jeremías le dice, pero Señor mío, yo no sé expresarme porque soy apenas un muchacho. Si tú me estás oyendo, jovencito, a lo mejor Dios te está llamando para ser sacerdote. Y a lo mejor tú dices, no, pues yo no puedo, yo tengo muchas limitaciones, me gustan las mujeres. Pues qué bueno que te gusten las mujeres. Ese es un requisito para ser sacerdote. No porque te tenga que gustar las mujeres, sino porque eres hombre y como hombre es natural que te gusten las mujeres. Pero pues, Dios nos pide amarnos a todos, Dios pide que ames a las mujeres, pero que las ames desde el rol en el que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado para cosas grandes. No veas tus limitaciones, porque Dios la ve. ¿Tú crees que cuando Jesús llamó a Judas Iscariote, no veía que que persona ambiciosa? ¿Tú crees que cuando llamó a Pedro, no lo vio como alguien impulsivo? No, que cuando eligió a Tomás, no vio que era una persona que todo lo quería tener así con bases. Dios ve tus limitaciones. Por eso, así como le dijo a Jeremías, le dice, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. Y luego fíjate qué hermoso. Dios también a ti te dice hoy, no digas que tienes limitaciones. Yo conozco tus limitaciones, pero dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Fíjate qué hermoso. El Señor te llama a cosas grandes y está contigo para protegerte de los enemigos y para darte lo necesario para que lo puedas hacer. Porque dice, el Señor extendió su brazo, con su mano tocó mi boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Qué hermoso mensaje, mi hermano, mi hermana. Tú como madre de familia, a lo mejor dices, pues yo ni estudié, yo soy ama de casa. Imagínate qué responsabilidad tan grande de educar a tus hijos. Dios te está llamando para cosas grandes como ama de casa y Dios te da lo necesario para que lo hagas. Dios te está llamando como obrero, como albañil, como ingeniero, como arquitecto, como médico, en cualquier vocación que tengas. Pero también Dios te está llamando para ser sacerdote, para que puedas ser ese pastor que acerque a su rebaño hacia el Señor.
Sí, tienes limitaciones. ¿Tú crees que yo soy perfecto para ser un diácono? Yo tengo mis limitaciones y sigo luchando con ellas. Y cuento con sus oraciones para poder seguir siendo ese diácono que Dios quiere que yo sea, que aún me falta mucho. Pero Él, conociendo mis limitaciones, me ha llamado. Porque yo quise ser como Pedro, que a pesar de que sí le he fallado muchas veces a Dios, no me suicido. Y no digo físicamente. Hay personas que le han fallado a Dios y se suicidan no físicamente, sino simplemente se alejan de Dios porque dicen, no, pues que yo no soy digno. No, eso es lo que hizo Judas y mira cómo terminó. En cambio, Pedro se levantó de esas negaciones y dijo, yo estoy aquí, Señor, para hacer tu voluntad, y se convirtió en el primer papa. Entonces, hoy estás llamado para cosas grandes y el Señor te da lo necesario para eso. Y en el Evangelio, mira, Mateo 13, capítulo 13, versículos del 1 al 9. El comienzo de este pasaje me da mucha ternura, porque es algo que todos quisieran. Imagínate tú saliendo de tu casa, vas, te sientas a la orilla del mar. A lo mejor aquí no tenemos mar en Monterrey, pero a lo mejor te vas al río Ramos, te sientas y ves ahora cómo está de hermoso el río después de las lluvias que nos trajo Alberto. Vas y te sientas a ver la cola de caballo, vas al ojo de agua de Sabinas y ves cómo está el río tan hermoso y la cascada tan bella ahora con tanta agua. Y Jesús también le gustaba esos paisajes. Eso dice, un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Qué tremendo ha de ser que a lo mejor Jesús sentado en la orilla del mar ve la inmensidad del mar y seguramente decía, Padre Celestial, qué grande eres, qué grande es tu poder para crear un lugar tan hermoso como este. Yo he compartido muchas veces fotos del cerro que está frente a mí, aquí frente a mi casa, que es su casa, el Cerro de las Mitras, porque es el mismo cerro todos los días. Y sin embargo el Señor nos da paisajes diferentes con el mismo cerro. A veces con un arco iris, a veces con nubes, a veces nublado con nubes negras, a veces con una claridad tremenda, pero siempre lo veo yo y digo, Señor, qué grande eres. Es más grande que ese mismo cerro que tú construiste, que tú creaste para nosotros. Y entonces Jesús también lo hacía, pero para Jesús la prioridad no es pasarse contemplando la creación de su Padre. Para Jesús la prioridad es atender a las necesidades de su pueblo. Por eso dice que se reunió tanta gente en torno suyo, que se vio obligado a subir en una barca y se sentó. Y Jesús ve a la gente, Jesús ve su necesidad y Jesús empieza a enseñar. Y dice que les habló de muchas cosas en parábolas y hoy les habla de esa parábola tan conocida, de la parábola del sembrador, que nos hace reflexionar qué tipo de tierra somos. A veces somos una tierra dura en la que el Señor siembra la semilla de la palabra y rebota y ahí se queda. A veces somos una semilla una tierra que está llena de abrojos, que está llena de preocupaciones, llena de inseguridad, llena de dudas y no permite que esa semilla crezca. A veces somos esa tierra superficial, que vamos a misa, que vamos a un retiro y decimos, qué bonito habló el padre, qué bonita misa, qué bonitas palabras. Y te preguntan, ¿y qué dijo? Pues no me acuerdo, pero qué bonito habló. Mira, hasta lloré de lo bonito que habló el padre, de cómo esa palabra de Dios me llegó tanto al corazón. Pero luego, como dijo aquella, ¿y después de ahí qué pasó? Somos superficiales. Y sí, vamos un día y después de eso 2 domingos a misa y después dejamos de ir. Hoy el Señor nos habla, hacer esa tierra fértil, esa tierra trabajada, que acoge la semilla, que la medita y que le permite que dé fruto. Dice, una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Esa semilla es la palabra de Dios y la tierra eres tú. Dice, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando salió el sol, los brotes se marchitaron. Y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinas y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. ¿Qué tipo de planta eres de estas? ¿Así se ha sofocado la palabra en tu cabeza y en tu corazón? Así ha sido que vas tantas veces a misa y no has tenido cambio en tu vida. Sigues sin dar fruto. Fíjate cómo termina diciendo. Otros
Granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos que oiga. Yo creo que la mayoría de nosotros, muchos estamos todavía entre los primeros tipos de tierra, que somos duros, que tenemos maleza, que tenemos preocupaciones. Pero muchos ya hemos ido a esa tierra buena, que va y hace lo que nos hace lo que nos dice la Santísima Virgen María. Vas a misa, pero escucha, no nada más oigas, escucha, medita en tu corazón, permítele que quede realmente sembrada en tierra fértil y sin que tú te des cuenta vas a ir empezando a dar frutos. No, no quieras cambiar de la noche a la mañana. Por eso dice el Evangelio, unos dieron 100 por 1, unos sí tuvieron como Saulo una conversión rápida, pero dice otros 60 y otros el 30 y a lo mejor otros el 20 y a lo mejor tú estás apenas en el 10%, no importa, lo que importa es que ya estás empezando a dar frutos. Mantente fiel, mantente firme y un día seremos ese proyecto que Dios tiene para nosotros, lo llegaremos a feliz término porque estaremos caminando de la mano del Señor. Deja a un lado tus preocupaciones, deja a un lado tus angustias. El Señor está contigo y mientras esté contigo, tu barca no se va a hundir. Tu barca seguirá navegando y sí, va a ser sangoloteada y a veces te vas a caer, a veces el enemigo te va a tumbar. Jesús se cayó 3 veces, pero no se quedó tirado. Levántate, no importa que veas los obstáculos en el camino, mira más bien el amor de Dios. Y tú puedes ver muchos obstáculos en el camino, pero no puedes ver a Dios y sin embargo ahí está contigo. Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el final de los tiempos y Él cumple sus promesas. Él está contigo gozando de tus triunfos. Él está contigo consolándote en el sufrimiento. Él está contigo dándote fuerza en la debilidad. No te alejes de Él, no lo sueltes de tu mano y tu vida va a cambiar. No va a ser más fácil, pero vas a ser más feliz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama, quiere que seas feliz y quiere que hagas feliz a tu familia y a todos los que te rodean. Cuídate mucho, que estés bien. Un saludo para ti y para tu familia.